Quisiera que me informaran por el chat si me están escuchando. Ya tengo habilitado el micrófono. Por acá nos dice Isabela Ruiz que no se escucha. Ya me escucha Isabela Ruiz. Familia Estrada no escucha. Cordial saludo, se escucha, se escucha. Familia Estrada, verifique por favor, porque todos me están reportando por acá que todos están escuchando. Perfecto, veo que todos escuchan ya. Vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes. Me han encomendado la lonja. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Federico Benjar. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajo en temas de derecho inmobiliario y de propiedad horizontal. Y soy profesor en varias universidades del tema. Entonces les decía que me ha encomendado la lonja hablar específicamente de este punto que está contemplado en nuestra ley de propiedad horizontal, que es el régimen sancionatorio interno de la propiedad horizontal. En algún momento, como estoy viendo la presentación que es muy grande, voy a minimizar mi imagen para que pueda verse la diapositiva mejor. Entonces les hago esa observación. Entonces, pues básicamente para hablar de este tema, habría que decir en primer lugar que pues es un tema que los que hemos trabajado el tema de propiedad horizontal lo hemos trasegado mucho, los administradores de propiedad horizontal, los consejos lo han manejado bastante ya, no es un tema pues en el que estemos haciendo planteamientos o vayamos a hacer planteamientos innovadores, sino que básicamente entiendo que lo interesante de esta charla sería pues básicamente plantear un tema que todavía no se ha concretado y es una modificación que probablemente va a quedar plasmada en un decreto que nos están anunciando desde la semana pasada, del cual han hablado mucho en los medios de comunicación y que sí, alcanzó a circular una versión del decreto sin número y sin firma y estamos pues todos a la espera de que ese decreto sea una realidad. Vamos a hablar más adelante de lo que prevé ese decreto frente a este tema. Y yo diría que lo más interesante sería de pronto plantear una serie de preguntas frente y de inquietudes que se estén presentando en este momento en la práctica, que de pronto hayan sido objeto de consulta a ustedes con respecto al régimen sancionatorio en materia de propiedad horizontal. Hay nuevos problemas de convivencia. Hoy leía que hay uno muy simpático y es que hay unos profesores que dan clase a través de medios virtuales y que se volvieron por su tono de voz muy complicados para sus vecinos. Esa es una circunstancia muy simpática, pues porque es una actividad propia de la época y del confinamiento en que estamos, el tema de las clases virtuales. Hay otros temas de convivencia que se están presentando con la presencia de los niños todo el tiempo en los inmuebles y hay otros que desafortunadamente se están presentando con mucha frecuencia y derivados, digamos, también del confinamiento, y es que son los conflictos intrafamiliares. Todo eso está impactando en la propiedad horizontal y todo eso nos lleva a la disyuntiva o a la inquietud de si eventualmente en un momento determinado cabe la posibilidad de aplicar el régimen sancionatorio y lo que es más importante en este momento, cómo se podría llegar a aplicar ese régimen sancionatorio de la propiedad horizontal. Entonces, para entrar en materia, el tema del régimen sancionatorio lo tenemos regulado en el artículo 59 de la ley 675. Hay que hacer una distinción previa frente a esa regulación que trae la ley 675 y es la diferenciación que hay que hacer entre obligaciones pecuniarias y obligaciones no pecuniarias
dentro de la propiedad horizontal a efectos de saber pues que este régimen sancionatorio a cuál tipo de incumplimientos se dirige. Las obligaciones pecuniarias en propiedad horizontal son aquellas que se refieren al pago de sumas de dinero, específicamente el pago de las cuotas de administración de la copropiedad. Son obligaciones de contenido económico, de contenido dinerario. Las obligaciones no pecuniarias son aquellas que no tienen contenido económico, no tienen contenido dinerario, pero igual están consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y en la ley. Y básicamente uno podría decir que entre las obligaciones no pecuniarias podría citar a modo de ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema de convivencia en la propiedad horizontal, que debe estar debidamente regulado en los reglamentos, lo que tiene que ver con ciertas modificaciones o ciertos aspectos físicos de la propiedad horizontal. Está regulado normalmente cómo se pueden hacer reformas o modificaciones a los bienes privados, regulaciones que encontramos con frecuencia en los reglamentos de propiedad horizontal. Y básicamente el tercer tema o la tercera especie que podríamos encontrar de obligaciones no pecuniarias tienen que ver con temas de cargas que se le generan a los propietarios de los bienes de dominio privado en cuanto al uso de los bienes comunes, limitantes para el uso de los bienes comunes, regulaciones para el uso de esos bienes comunes. Todas esas obligaciones que acabo de mencionar son obligaciones no pecuniarias. Ahí no tenemos un contenido económico como si lo encontramos en las cuotas de administración, y el incumplimiento de esas obligaciones también tiene un régimen sancionatorio, como lo tiene el incumplimiento de las cuotas regulado en la ley y buscando pues que se haga su efectividad a través de los procesos ejecutivos que se pueden instaurar ante el incumplimiento del pago de las cuotas de administración. Entonces, el artículo 59 básicamente trae un régimen de sanciones para incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. O sea, aquí no vamos a encontrar nada que tenga que ver con obligaciones de pago de cuotas de administración. Estas son las sanciones que trae la ley para cuando se incumplen esas obligaciones no pecuniarias que deben estar consagradas, como les digo, en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, las tres únicas posibilidades sancionatorias que trae la ley, ustedes las ven ahí en la presentación, son la publicación, la imposición de multas y la restricción en el uso y goce de bienes comunes. La publicación, pues básicamente es como poner en conocimiento público del hecho que dio lugar a la infracción como tal. Dice la ley que es publicación en lugares de amplia circulación, o sea, lo que se busca es que efectivamente llegue a ser conocida por los propietarios y por los visitantes esa circunstancia que dio lugar a esa infracción del reglamento de propiedad horizontal. Las multas, que dice la ley, tienen unos limitantes de 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales por cada infracción y que en todo caso sumadas no pueden exceder de 10 veces las expensas necesarias. Y finalmente la restricción al uso y goce de los bienes comunes no esenciales como salones comunales y zonas de recreación y deporte. Estas son las tres sanciones que contempla la ley de propiedad horizontal como aplicables para el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Adicionalmente encontramos que existe una sentencia de unificación, que es la sentencia SU 509-2001 de la Corte Constitucional, que permite imponer como sanción ya por obligaciones pecuniarias, fíjense que estamos hablando de mora, estamos hablando de una obligación pecuniaria, una consecuencia que el legislador había previsto inicialmente para obligaciones no pecuniarias, que es la restricción de bienes comunes no esenciales. Entonces encontramos que pese a que el tema ya sea de incumplimiento en el pago de cuotas de administración, puede haber lugar a restricción de bienes comunes no esenciales en el evento de mora, siendo muy cuidadoso, teniendo que ser muy cuidadoso la copropiedad que vaya a hacer uso de estas sanciones de no ir a generar una restricción a un bien común que se considere esencial, en el entendido de que no tenemos un listado en propiedad horizontal de qué bienes comunes son esenciales y no esenciales, pero afortunadamente sí tenemos abundante jurisprudencia sobre el tema, incluso la misma sentencia SU 509-2001
pues surge como sentencia de unificación del hecho de haberse presentado múltiples casos en propiedad horizontal y múltiples sanciones impuestas en las propiedades horizontales que dieron lugar a que la Corte Constitucional tuviera que llegar a analizar cuáles eran procedentes y cuáles no eran procedentes desde este punto de vista. El parágrafo del artículo 60 de la ley nos remite a la tipificación, al principio de tipicidad. El principio de tipicidad básicamente nos exige que la conducta que vayamos a sancionar esté debidamente regulada en el reglamento de propiedad horizontal. Ese es el principio de tipicidad, que la conducta exista regulada en el reglamento de propiedad horizontal, en primer lugar. Luego, concluimos fácilmente que si la conducta no existe tipificada en el reglamento de propiedad horizontal, no se podrá aplicar ninguna de las sanciones previstas anteriormente y que veíamos anteriormente, porque se estaría violando el principio de tipicidad. No estaría regulada la conducta en el reglamento de propiedad horizontal como apta para que su incumplimiento produjera como consecuencia una sanción. Aparte de la tipificación en el reglamento, existe otro requisito, digamos, para complementar el principio de tipicidad, y es la necesidad de asociar esas sanciones que acabamos de ver con las conductas que consideramos como obligaciones o prohibiciones reguladas en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro reglamento de propiedad horizontal, cuando hablamos de las conductas que queremos prohibir o las conductas en las que queremos generar obligaciones a los propietarios o a los tenedores de bienes, cuando pretendemos sancionar con base en el incumplimiento de esas obligaciones o la realización de alguna de esas conductas prohibidas, tiene que existir específicamente hablando la sanción que esté vinculada a ese incumplimiento de esa prohibición o a esa realización o a esa no realización de esa obligación que se debe cumplir en materia de propiedad horizontal. Tienen que estar asociadas. Cada una de esas sanciones que vimos, publicación, multa, restricción, tiene que estar asociada a una obligación incumplida. Eso debe aparecer de manifiesto o debidamente consagrado en el reglamento de propiedad horizontal para conservar, como les decía, el principio de tipicidad. Ahora bien, ¿quién es el órgano competente para imponer esas sanciones? La ley ha considerado que el órgano competente para imponer las sanciones es el Consejo de Administración de la copropiedad. Esa es una función que está atribuida a los consejos de administración. Hay que tener en cuenta que hay copropiedades que no tienen consejo de administración, porque no todas las copropiedades tienen obligación de tener consejo de administración. Entonces, en aquellas copropiedades donde no exista el consejo de administración, la competencia para imponer sanciones, el poder sancionatorio lo tendrá la asamblea de propietarios, con unas dificultades prácticas muy grandes. ¿Por qué? Pues porque entre más gente sea la que tenga que tomar la decisión y más en un tema que puede ser de álgida discusión, como puede ser la imposición de sanción a un vecino o a otro propietario, pues se va a dificultar el tema cuando eso está en cabeza, ese poder sancionatorio está en cabeza de las asambleas de propietarios. Pero esa es, digamos, la disposición como está prevista. Digamos que la ley privilegia allí la creación del Consejo de Administración en las copropiedades, en el sentido de que ese Consejo de Administración pues tendrá más facilidad de imponer esa sanción que una asamblea de propietarios. ¿Quiénes son los destinatarios del régimen sancionatorio? Dice el artículo 59. Son los propietarios, los tenedores o los terceros por los que estos deban responder. Pues propietarios sabemos quiénes son, quien ostenta la titularidad del derecho de dominio sobre los inmuebles, tenedores quienes detentan la tenencia del bien por alguna razón, a título de comodato, a título de arrendamiento, son, digamos, las más usuales, o los terceros por los que estos deben responder, que son pues las personas que están a cargo de los propietarios o de los tenedores. Es muy importante tener en cuenta y tener claridad de que los tenedores también son destinatarios del régimen sancionatorio. A los tenedores también se les pueden imponer sanciones
en materia de propiedad horizontal. La ley así lo prevé. También el artículo 59 nos habla de un requisito de procedibilidad para iniciación del procedimiento sancionatorio. Y es que ese artículo 59 nos habla de un requerimiento previo. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta en sus procedimientos sancionatorios. ¿Por qué? Porque la ausencia de ese requerimiento previo puede llevar al traste el procedimiento sancionatorio, ya no digamos, en su fase ante la propiedad horizontal, sino en su fase judicial, en caso de que la sanción fuera impugnada por ausencia de ese requerimiento previo, porque es un requisito de procedibilidad y es un requisito de carácter procesal. Hemos discutido mucho el tema del requerimiento previo porque uno observa ciertos incumplimientos en materia de propiedad horizontal para los que uno dice, pero ¿por qué tengo que hacer un requerimiento previo para poder iniciar un sancionatorio si ya la conducta se produjo y yo lo que debería hacer es entrar a sancionar? Por ejemplo, supongamos que un propietario decide hacer una fiesta, una mega fiesta en su inmueble, obviamente con todas las consecuencias de tranquilidad, de seguridad, convivencia, etcétera, para los otros propietarios. Obviamente esa circunstancia se pone presente en la propiedad horizontal, digamos, al mismo momento que se está presentando o con posterioridad a su celebración, a la celebración de la fiesta. ¿Cuándo iniciaría el procedimiento sancionatorio? Pues obviamente con posterioridad a la celebración de la fiesta. No tiene mucho sentido pensar en el requerimiento previo ahí, pues porque lo voy a requerir para que se abstenga de hacer otra fiesta con posterioridad. Y entonces, ¿qué pasa con la conducta previa que dio lugar a la imposición de la sanción? Y para esa no requerí, porque yo no me mantengo requiriendo a los propietarios previamente. Señores propietarios, les advierto que por favor no tengan, que no pueden realizar este tipo de fiestas porque estarían incumpliendo el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ese tema del requerimiento previo hay que mirarlo también con respecto a cada una de los eventos que dan lugar a las sanciones como tal. Eso sí, en aquellos casos en los que uno observe que se está presentando o que existe la posibilidad de que se vaya a dar la violación al reglamento de propiedad horizontal, es muy importante darle cumplimiento a la exigencia del requerimiento previo. Ahora bien, el mismo artículo 60 también nos menciona cuáles son los criterios para aplicar el procedimiento sancionatorio. Y básicamente son unos criterios que desde el punto de vista jurídico, digamos que irradian todos los procesos judiciales o que deben permear todas las actuaciones en los procesos judiciales y que quizás esa fue la intención del legislador, trasladarlos al procedimiento sancionatorio interno. Entonces, en primer lugar, habla el artículo 60 del debido proceso. También nos habla del derecho de defensa y de la posibilidad de contradecir e impugnar dentro de ese procedimiento sancionatorio. Digamos que en lo que venimos viendo en cuanto a la tipicidad de la sanción que se va a imponer, en cuanto al cumplimiento de que el órgano que va a imponer la sanción sea el establecido por la ley, sea el Consejo de Administración o la Asamblea, y el requisito de procedibilidad, nosotros estaríamos dando cumplimiento al debido proceso. En eso deben ser muy estrictas las propiedades horizontales y deben tratar de darle cumplimiento al tema y de no salirse de la línea, no pensar que porque tenemos un administrador muy proactivo, por ejemplo, él es el que tiene la posibilidad de adelantar procedimientos sancionatorios y de imponer sanciones. Esa competencia no está atribuida para él. Ni tampoco pensar, como sucede en muchas ocasiones, que nos podemos inventar sanciones o que nos podemos inventar conductas que den lugar a sanciones sin que estén previamente establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, porque ahí estaríamos rompiendo el principio de tipicidad y por lo tanto violando el debido proceso. En cuanto al derecho de defensa, pues básicamente lo que quiere la ley es que la persona que sea señalado como infractor del régimen de propiedad horizontal tenga la posibilidad de presentar sus argumentos, de dar sus descargos, de dar sus versiones, de exponer las razones que lo llevaron en un momento determinado a incumplir con su obligación
¿Para qué? Para darle criterios en un momento determinado a quien tiene que imponer la sanción frente a la graduación de esa sanción. La ley exige que las sanciones sean motivadas y esa motivación necesariamente nos lleva a tener que analizar y a tener que tener en cuenta los planteamientos que en un momento determinado pueda hacer el presunto infractor frente a la infracción cometida, para efectos de valorar esa conducta, incluso para poder llegar a la conclusión de que no haya lugar a la imposición de la sanción, dado que, por ejemplo, en un momento determinado una excluyente de cumplimiento de la obligación sea tan relevante y sea tan importante que lo que se esté cometiendo sea un atropello con la imposición de la sanción. Todo eso, como les digo, lo tendrá que valorar en un momento determinado el Consejo de Administración. Y el principio de impugnación, básica, o el derecho a impugnación, básicamente es la posibilidad que le da la ley al sancionado de recurrir a la justicia para impugnar esa sanción que le fue impuesta, básicamente argumentando que en alguno de estos elementos que acabamos de ver no se le dio cumplimiento o se le dio un cumplimiento defectuoso, con la posibilidad de solicitarle a un juez que no sea impuesta la sanción. ¿Quién es el encargado de ejecutar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias? El administrador. Ahí sí el administrador entra a jugar su papel y su rol, no a través del ejercicio del poder sancionatorio, porque él no lo tiene, pero sí a través de ser como el brazo ejecutor del Consejo o de la Asamblea para efectos de hacer efectiva esa sanción en el evento en que no haya un cumplimiento de la sanción, digamos, voluntario. Perfectamente el administrador podrá tomar las medidas que considere pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento de esa sanción. Y en el tema de la impugnación, simplemente decir que está regulada en las disposiciones del Código General del Proceso. La sanción tiene un mes de término de caducidad para interponerla a partir de que la sanción haya quedado en firme, y entonces le permite, digamos, esta posibilidad al sancionado acudir a la justicia para invocar sus razones frente a un juez en proceso verbal sumario para efectos de controvertir y en lo posible lograr impugnar esa sanción si no se cumplió con los parámetros que trae la ley para imponerla. Hasta ahí, digamos, lo que trae la ley o lo que tiene la ley en este momento del régimen sancionatorio. Digamos que desde el punto de vista práctico hay una reflexión y es que desafortunadamente en muchas ocasiones encontramos que los reglamentos de propiedad horizontal no tienen bien regulado el procedimiento sancionatorio, bien sea porque falla la tipicidad de las conductas o porque falla la consagración o asociar la conducta con la sanción establecida en la ley o porque no tienen establecido, digamos, un procedimiento o un camino para efectuar el procedimiento sancionatorio, perdón, que le permita a los propietarios interponer pues sus recursos o sus consideraciones frente a ese procedimiento sancionatorio. Ese tipo de circunstancias se presentan con cierta frecuencia en los reglamentos de propiedad horizontal, aún con todo el tiempo, casi pues 20 años después de expedida la ley, todavía se encuentran reglamentos de propiedad horizontal. Y todavía encontramos copropiedades en las que los administradores creen que pueden pues, imponer las sanciones, cuando, como hemos visto, como acabamos de ver, el procedimiento sancionatorio es claramente establecido en cuanto a su competencia para el Consejo de Administración. En ese orden de ideas, yo les quería mencionar también algo que les planteaba al comienzo, y es la existencia de un decreto, que ahí lo ven ustedes en la presentación en color rojo en su fecha, porque la fecha todavía no se ha concretado. Es un decreto, como les decía, que empezó a circular la semana pasada. Y básicamente este decreto toca dos temas que son
las asambleas de propiedad horizontal para establecer la posibilidad de hacer asambleas virtuales, tema que ya estaba, digamos, como tema regulado en la ley 675 del 2001, porque ya estaba regulado. Y y otro tema que toca toca el artículo del fondo de imprevistos y del uso del fondo de imprevistos. Eso pues realmente no es objeto de esta charla, pero igual se los menciono para que estén pendientes, digamos, de la expedición de ese decreto en cuanto a ese aspecto. ¿En qué parte toca este decreto lo que estamos hablando en este momento, el tema de las sanciones? Miren, este párrafo que tiene, digamos, el artículo final del decreto es un decreto pequeño, es más enfocado al tema de arrendamientos que al de propiedad horizontal. El de propiedad horizontal solamente hay 2 artículos. En el último artículo que habla de las asambleas dice lo siguiente: los administradores de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de imponer las sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal y en la ley general por la no asistencia presencial de copropietarios y o sus delegados a las reuniones de asambleas ordinarias presenciales, en los casos en que ellas se hayan celebrado con posterioridad al 1 de marzo de 2020 y hasta que finalice la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Cuando María Alejandra me invitó a dar esta charla, ella me decía concretamente: quisiera que usted hable del tema de la sanción por inasistencia a la asamblea de propietarios. Entonces, hablemos un poco de la sanción por inasistencia a la asamblea de propietarios. Primero que todo, les quiero dar pues una posición de orden personal y más filosófica que jurídica, y es que yo creo, pues nunca he estado de acuerdo con la sanción por inasistencia a la asamblea de propietarios, porque me parece que aunque podría considerarse en un momento determinado que la obligación de asistir va, digamos, en sintonía con la función social de la propiedad y de la propiedad horizontal, pues realmente yo pienso que el derecho a asistir es eso, es un derecho. Sin embargo, ya aterrizando el tema más allá de mi reflexión personal, lo que encontramos es que hay muchos reglamentos de propiedad horizontal que consagran dentro de las obligaciones, el asistir a las asambleas de propietarios. Entonces, si yo tengo un reglamento de propiedad horizontal en el que tiene como obligación asistir a la asamblea de propietarios, ya estamos, digamos, en terrenos para iniciar la discusión. ¿Por qué digo esto? Porque en los reglamentos de propiedad horizontal que no exista la consagración expresa, pues no tenemos ni manera de discutir la validez del tema, como quiera que no existiría el principio de tipicidad del que hablábamos hace un rato. No estaría tipificada la inasistencia a la asamblea de propietarios como una conducta sujeta de ser sancionada, perdón. Entonces, primer tema, debe existir la obligación de asistir a las asambleas de propietarios consagrada expresamente en el reglamento de propiedad horizontal. Si no existe, no hay lugar ni siquiera a la discusión, porque no se podría sancionar por algo que no está tipificado en el reglamento de propiedad horizontal. De la mano de eso, pues siguiendo el desarrollo de lo que les decía hace un momento, ese incumplimiento de esa obligación de asistir a la asamblea tendría que estar asociado a una sanción. Normalmente, ¿qué encontramos en los reglamentos que los consagran? Que están asociados a multa. Se impone una multa por no asistir a la asamblea de propietarios. Pero obviamente volvemos a lo mismo. Tendría que estar previsto, tendría que existir ese enlace en el reglamento de propiedad horizontal para que se pudiera predicar que la conducta es susceptible de ser sancionada. ¿Por qué? Porque también encontramos esa multa creada por asamblea o creada por consejo o por la iniciativa del administrador. Entonces, a una asamblea se le ocurre decir: hombre, como esta vez tuvimos tan poquita asistencia, de ahora en adelante, el que no venga a la asamblea de propietarios será multado. Y arrancan un proceso sancionatorio en la próxima asamblea por inasistencia a los que no fueron. Procedimiento que fallará necesariamente por ausencia del principio de tipicidad. Porque ¿qué tendría que hacer esa asamblea para poder elaborar, para poder llevar a cabo o para poder, digamos, confirmar esa decisión?
reformar el reglamento de propiedad horizontal e incluir esa decisión como una causal establecida en el reglamento de propiedad horizontal que genera las consecuencias sancionatorias. No por el hecho de que la Asamblea lo diga en una reunión y mucho menos porque lo diga el Consejo y todavía muchísimo menos porque lo diga un administrador, esa sanción por inasistencia, por arte de magia, adquiere la posibilidad de generar la virtud de generar un procedimiento sancionatorio. Entonces, esa es una primera consideración que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, frente a lo que nos está planteando el decreto, nos está diciendo que como régimen exceptivo, como régimen excepcional, en las propiedades horizontales que tengan consagrada expresamente la sanción en su reglamento de propiedad horizontal, podrán abstenerse de imponerla en los casos en que se hayan celebrado asambleas ordinarias con posterioridad al 1 de marzo y hasta que finalice la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. La primera emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional debe terminar el 17 de abril, porque el decreto que la declaró fue del 16, perdón, no el 17 de abril, el 16 de abril, porque el decreto creo que es del 16 de marzo y fue por 30 días. Entonces digamos que ese sería un término en el que habría que tener en cuenta que la asamblea que se haya llevado a cabo con posterioridad al 1 de marzo y antes del 16 de abril, en caso de que no hubiera contado con propietarios donde previamente en el reglamento esté consagrada la sanción por no asistir, pueden abstenerse de imponer esas sanciones. Pueden no, se abstendrán, es una norma imperativa, se abstendrán de imponer las sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Ahora bien, es una norma pues de carácter temporal y es una norma que presupone obviamente que en el reglamento de propiedad horizontal esté previamente establecida. Si no está establecida en el reglamento de propiedad horizontal, pues mal haríamos en pensar en aplicarle un supuesto a una norma que no lo puede recibir como tal. Esa sería, digamos, una excepción que se podría generar, pero tengan en cuenta algo, y es que es simpática la situación de las asambleas no presenciales, porque también está previsto en el decreto que pueda darse la asamblea no presencial, pero si la inasistencia se da a la asamblea no presencial, no estaríamos en el supuesto establecido en el decreto, porque el decreto lo que está generando es la obligación de abstenerse de imponer la sanción para las asambleas presenciales, la no asistencia presencial de los propietarios en asambleas ordinarias presenciales. O sea, que si se llega a decretar, según lo que estamos hablando en este decreto, una asamblea virtual y no asisten, ahí se podrían aplicar las sanciones que previamente estén establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Porque como está redactado en este momento el decreto, no existiría, digamos, el alivio, entre comillas, de no sancionar por esa circunstancia para las asambleas ordinarias no presenciales, o sea, las asambleas que hiciéramos de carácter virtual. Esto pues que estamos viendo y que le estoy hablando desde hace un rato cuando llegamos a este punto de la presentación, básicamente lo estamos haciendo sobre un supuesto y es que el decreto como ha sido conocido hasta ahora vaya a quedar tal cual como está redactado. Estos párrafos que aparecen acá en la presentación son extractados textuales del decreto que todavía no tiene número. Obviamente tendremos que tener la precaución de revisar la versión final del decreto, porque me ha llamado mucho la atención que este decreto se haya demorado tanto en ser expedido. Puede que el tema que lo tenga frenado no sea el asunto de propiedad horizontal, sino el asunto de arrendamiento, que puede ser aún más delicado que el tema de propiedad horizontal. Pero de todas maneras, no sabemos si ese texto que ha estado circulando vaya a ser el texto definitivo. Solamente lo vamos a poder verificar cuando tengamos ya el decreto debidamente numerado y firmado y publicado, en momento en el cual podremos pues verificar cuál es la disposición que
finalmente quedará regulada. Hasta ahí mi exposición. Yo pues realmente no tengo nada más que decir. Como les decía hace un rato, pues estos temas son, digamos, conocidos, trasegados, y de pronto lo interesante acá puede ser el tema de conocer frente a ustedes qué tipo de inquietudes o qué tipo de planteamientos se les han presentado en su consulta a los que son abogados, o en su vida diaria los que son administradores o miembros de consejo de administración. Bueno, algo que se me olvidaba decir, habría un tema que sería que vale la pena, y me lo planteo yo como interrogante, pues porque obviamente no tengo todas las respuestas, pero se me ocurre a mí que es un interrogante interesante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasaría si en este momento yo quisiera iniciar un procedimiento sancionatorio? En el entendido de que el órgano competente es el Consejo de Administración o la Asamblea de Propietarios. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer una reunión virtual del Consejo de Administración. Esa reunión virtual del Consejo de Administración sería válida. ¿Qué pasa en las copropiedades que no tienen Consejo de Administración y el poder sancionatorio lo tiene la Asamblea para efectos de esto que estamos diciendo en este momento? Se tendría que reunir una asamblea virtual para iniciar un procedimiento sancionatorio. Obviamente, para poder cumplir con el debido proceso, tendremos que dar la posibilidad al sancionado de que rinda sus descargos virtuales. O sea, todos son temas que gravitan alrededor de esta problemática que estamos viviendo en este momento, y que nos llevarían a pensar que si estas figuras finalmente no están diseñadas, obviamente, para ser adaptadas al mundo virtual en el que nos estamos moviendo por estos días, pero que necesariamente las vamos a tener que empezar a aplicar, bien sea porque contemos con un recurso legislativo, con algún tipo de herramienta legislativa a mano, o porque por vía de interpretación entremos a aplicar esas disposiciones, pues amparándonos en analogías o en similitudes que ya de por sí presentan mucho problema en temas sancionatorios, por las limitaciones y las restricciones que existen frente a la aplicación analógica de disposiciones de carácter sancionatorio y de disposiciones de carácter procesal. Hasta ahí entonces, como les digo, voy yo, y ya me parece que lo interesante es mirar qué preguntas tienen ustedes. Doctor Federico, ¿Qué hay? tenemos varias preguntas en el chat. ¿Quiere leerlas o si quiere se las leo? Aquí estoy mirando las del chat. Perfecto, sí. Hay dos posibilidades. Las del chat son las mismas de preguntas y respuestas, o tengo No, en dos preguntas y distintas. respuestas. Sí. Sí. Sí, son las que solo las preguntas las hicimos todas en preguntas y respuestas. Pues si quieres, modéralas tú, Alejandra, y yo las voy respondiendo, digamos, en la medida de las posibilidades. Bueno, perfecto. Entonces vamos con la primera. Nos preguntan que si en el caso de las copropiedades que tienen, por ejemplo, 3 copropietarios solamente, ¿está en manos de ellos imponer las sanciones o cuál sería el procedimiento? Esas copropiedades de 3 propietarios con seguridad no tienen consejo de administración. Entonces, esos 3 propietarios conforman la asamblea de propietarios, y el poder sancionatorio está en cabeza de ellos. Como órgano, no individualmente considerado, tendrán que hacer una actuación orgánica. Fíjense que hay un tema, y de pronto me voy a extender un poquito en esta respuesta, porque hay ahí reflexiones de temas previos para hacer. Esa pregunta y la respuesta nos muestra una dificultad que se presenta en la aplicación de la Ley 675/2001 para pequeñas propiedades horizontales. O sea, hace rato que el régimen de propiedad horizontal necesita una revisión, porque aunque nuestro fenómeno es propiedades horizontales masivas y grandes, por decirlo, por llamarlas de alguna manera, pues también existen muchas pequeñas propiedades horizontales a las que la Ley 675 les queda, digamos, grande, en el sentido de que la regulación no es la más conveniente para ese caso.
frente a esa situación generaría uno la duda de cómo podría llevarla a cabo el procedimiento sancionatorio esa asamblea de propietarios, porque no tenemos ninguna regla establecida en la ley para ello. Perfecto. La siguiente pregunta es, en una copropiedad de uso comercial que cerró su operación por cuenta del decreto de estado de emergencia y cuenta con un solo inmueble dentro de las excepciones, obligatoriamente debe permitir su operación, aunque implique un alto costo para la copropiedad. Pues uno diría que desde el punto de vista de las excepciones, esa actividad está llamada a desarrollarse, y es más, esas actividades que están exceptuadas no están exceptuadas caprichosamente, sino porque tienen un beneficio para la sociedad en este momento de contingencia. ¿Qué diría uno? La copropiedad tendría que adaptar, y es algo que seguramente están haciendo muchas copropiedades en este momento, todo su esquema presupuestal, todo su esquema de costos, para poder en ese caso tan particular poder atender los servicios comunes y las necesidades comunes que le pertenezcan solamente o que le sean pues propias solamente a ese bien de dominio privado. Pero pensaría uno que sí, e incluso por principios de solidaridad en este momento, porque mal haría una propiedad horizontal en negarse a atender digamos, el desarrollo de esa actividad, cuando, como les digo, las actividades exceptuadas no son actividades que están caprichosamente diseñadas, sino que fueron vistas como necesarias para el desarrollo digamos, y para pues la mitigación de la contingencia en este momento. Perfecto. La otra pregunta es, revisando la sentencia de unificación que menciona, veo que es de mayo del 2001, previa a la ley que es de agosto del 2001, por lo que entiendo que debería entenderse bajo las estipulaciones de la ley, y la ley es clara en indicar que las limitaciones de las zonas comunes y multas son solo para obligaciones no pecuniarias. Así las cosas, ¿no es un error aplicar estas sanciones a la mora? No, de hecho se aplican con mucha frecuencia la suspensión de bienes comunes no esenciales a la mora, así la sentencia de unificación sea anterior. Digamos que está incorporada, y casi que lo que yo podría de pronto responder interpretando la inquietud, y lo que hacemos, digamos, algunos que somos redactores de reglamentos de propiedad horizontal, es para que no haya ninguna duda, integramos esa previsión que está en esa sentencia dentro de los reglamentos de propiedad horizontal para poder aplicarlas. Pero yo creo pues que la norma constitucional o la sentencia por su rango constitucional estaría incorporada, así incluso en los reglamentos de propiedad horizontal no estuviera estipulado expresamente lo que acabo de decir. La siguiente pregunta es, ¿cuántas sanciones y por qué valor se le pueden imponer a un propietario de una propiedad horizontal? Nosotros tenemos unos límites en cuantía para las multas. Entonces, cada multa que se va a imponer solamente se puede imponer por el valor de 2 expensas necesarias mensuales, hasta 10 expensas necesarias mensuales, siendo ese tope máximo. Ese tema de la aplicación de ese límite establecido legalmente en materia de multa también genera muchas inquietudes desde el punto de vista de su aplicación, sobre todo en definir cuándo se trata una sanción, un incumplimiento que tiene, digamos, la misma entidad, o sea, estamos hablando del mismo incumplimiento que se sigue repitiendo en el tiempo, o cuando estamos hablando de nuevos incumplimientos que podrían dar lugar a un digamos, a un procedimiento sancionatorio inicial. Ahí hay dudas en cuanto a la aplicación práctica, pero digamos que el tope que nos da la ley en materia de multa es el que está establecido en esa disposición, y la publicación básicamente y la restricción en bienes comunes lo que tienen son unos límites temporales, o sea, no se pueden establecer, digamos, permanentemente. A nadie le pueden restringir el uso permanentemente. Siempre tiene que existir una limitación temporal en la restricción y en la publicación. Perfecto. Nos preguntan que en cuanto a la tipificación de las conductas, ¿es posible que existan algunas que estén establecidas en el manual de convivencia, teniendo en cuenta que es más fácil modificar y adecuar este documento que el reglamento? Está en línea con otra que nos hacen, que es
que si las sanciones por inasistencia a la asamblea ordinaria pueden estar en el manual de convivencia y ser válidas. Mire, esa situación es una situación de orden práctico. ¿Por qué? Porque hay un grado de detalle en el uso de bienes comunes, específicamente hablando, pues que no es bueno que esté regulado en el reglamento de propiedad horizontal, que no es bueno que esté, digamos, establecido en el reglamento. Entonces, digamos que en ese sentido uno diría, el manual de convivencia es el elemento idóneo para establecer ese tipo digamos, de regulaciones pequeñas, de regulaciones, digamos, del día a día de la propiedad horizontal. ¿Cuándo podría decir uno que se puede darle aplicación a las sanciones establecidas en el manual de convivencia? Pues cuando el manual de convivencia esté asociado al reglamento de propiedad horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo haya establecido en mi reglamento de propiedad horizontal que las sanciones que a su vez establezca con posterioridad en el manual de convivencia harán parte del régimen o de las circunstancias que dan lugar a ser sancionadas en un momento determinado. O sea, hacer un vínculo entre el manual de convivencia y el reglamento de propiedad horizontal. Primero. Y segundo, que yo no me esté inventando en el manual de convivencia sanciones que no están establecidas en la ley. Las únicas sanciones que yo puedo imponer en materia de propiedad horizontal son las que están establecidas en la ley, que son las mismas que deben estar repetidas en el reglamento. Con el tema de la inasistencia, probablemente sean los manuales los que la consagren. Sin embargo, yo diría que para poder aplicarla debería estar contemplada como una obligación dentro del reglamento de propiedad horizontal. Ya lo que podría de pronto entrar a regular en materia del manual de convivencia es el monto de la sanción o condiciones para no aplicarla, o sea, una regulación ya más en detalle. Pero de entrada en el reglamento de propiedad horizontal debería estar consagrada como obligación la asistencia al reglamento de propiedad horizontal para poder asociarla, digamos, a esas consecuencias del manual de convivencia. Esa pues es mi opinión al respecto. Podríamos entender entonces, en ese caso, que tendría que estar en el reglamento de propiedad horizontal la obligación de ir y ya ahí sí podría yo poner en el reglamento condiciones específicas del incumplimiento. En el manual de convivencia. Esa obligación. Sí, Sí, el en el manual. reglamento para poderle dar aplicación debería contemplar una obligación, y es que sea obligación de todos los propietarios asistir a la asamblea de propiedad horizontal. Con esa y digamos el vínculo a una de las sanciones establecidas en la ley, yo podría sancionar por inasistencia. Pero si yo lo tengo contemplado únicamente en el manual de convivencia y no lo tengo en el reglamento de propiedad horizontal, me queda la duda de que esa sanción en particular pueda aplicarse, pueda prosperar. Si no existe la obligación, Perfecto. de asistir a la asamblea en el reglamento de propiedad horizontal. Ok. Nos preguntan cuál es el porcentaje de copropietarios necesario para que se pueda realizar asamblea virtual o de comunicación sucesiva. Ahí sí voy a, como dicen, a pastelear. Vamos a repetir o vamos a devolvernos a la ley para que repasemos las decisiones no presenciales. Que pues si el decreto finalmente sale, pues va a ser un tema que vamos a tener que tener en cuenta. Escúchenme un momento, por favor. No es muy frecuente las asambleas no presenciales, aunque la ley 675 las contempla. Si realmente eso es algo que estamos ahora casi que estrenando en las copropiedades por cuenta de la situación y la emergencia sanitaria. Sí, ya Pero la... no es... Escúchenme en un momento, ya voy llegando. Bueno, la reunión no presencial está contemplada en el artículo 42 de la ley 675. Dice el artículo 42, siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes obligados, delegados, puedan deliberar y decir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso.
En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. Aquí digamos que pasó una cosa que no había contemplado la ley, y es que estos medios, como el que estamos usando en este momento, se fueran a desarrollar de tal manera que eventualmente pudiéramos, pues digamos, con cierto grado de limitaciones, pensar en que iba a ser posible hacer una asamblea virtual. Por ejemplo, en este momento podríamos considerar que los que estamos aquí vinculados, si fuéramos todos propietarios de una copropiedad, estaríamos en asamblea virtual. Ahora, ¿cuál es la mayoría que tendría que darse? Dice la norma que la mayoría se computará sobre el total de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. Entonces yo tengo que partir del 100%. Y para el 100% tendría que aplicar las mayorías, los quórums deliberatorios y decisorios establecidos en la ley, con excepción de las decisiones de mayoría calificada del 70%, porque las decisiones por mayoría calificada del 70% están expresamente excluidas de las deliberaciones virtuales. En ese sentido, la ley quiso que esas decisiones no se pudieran tomar sino en reuniones no presenciales. Probablemente vamos a asistir en el futuro a una modificación en la ley 675, porque ese principio de la presencialidad, que era un principio, digamos, que se podía privilegiar en el año 2001, puede que ya a partir del año 2020 no se pueda seguir privilegiando. Entonces, es probable que encontremos una modificación a esta disposición para poder seguir operando de ahora en adelante, no solamente para atender la contingencia extraordinaria en este momento, como lo quiere regular el decreto, sino que probablemente en adelante vamos a llegar a la conclusión de que todos vamos a tener que hacer o que muchas asambleas se van a tener que hacer de manera virtual, en cuyo caso tendríamos que pensar en hacer una modificación para incluso permitir por asambleas virtuales decisiones de mayoría calificada del 70% en un momento determinado, respetando pues principios de seguridad, de manera que quede clarísimamente tomada la decisión, soportada en grabación, que ya existe la manera técnica de hacerla, pero yo pienso que en ese punto estamos a puertas de un cambio. Estamos a puertas de una modificación en el paradigma de la presencialidad en materia de propiedad horizontal, que ya se esbozaba, digamos, tímidamente en la ley 675 del 2001 y que no se alcanzaba a dimensionar en ese momento, obviamente, frente a lo que íbamos a tener el día de hoy, incluso para las decisiones más trascendentales en materia de propiedad horizontal. Entonces, en conclusión, porque me fui por una rama, ¿cuál es la mayoría? Habrá que partir del 100% de la copropiedad y aplicar las normas sobre quórum deliberatorio y quórum decisorio, en el entendido en que no vamos a poder tomar decisiones en este momento que requieran mayoría calificada. Entonces, quórum decisorio, más de la mitad de los coeficientes de copropiedad, quórum deliberatorio, más de la mitad de los coeficientes de copropiedad, quórum decisorio, la mitad más uno de los coeficientes presentes en la reunión. Eso es lo que nos dice el artículo. Sobre la emergencia sanitaria específicamente nos hacen dos preguntitas que están relacionadas. Lo primero es que si desde su opinión le parece correcto cobrar intereses de mora a los que no paguen la cuota de administración en estos meses de emergencia sanitaria, y que si el Consejo de Administración puede postergar el cobro de una cuota extra teniendo como sustento la emergencia sanitaria. Bueno, entonces la primera, cobro de intereses de mora. Aunque puede ser tema de otra conferencia, pues me voy a atrever a hacer unos planteamientos con respecto al tema. El concepto que se ha manejado mucho últimamente para efectos digamos, del análisis contractual es el concepto de fuerza mayor. Resulta que en materia de fuerza mayor, las obligaciones que se tienen que cancelar en dinero no son susceptibles de exoneración por la fuerza mayor. O sea, de conformidad con nuestras disposiciones legales, yo no le puedo aplicar la fuerza mayor a obligaciones dinerarias, como son el pago de cuotas de administración. Entonces,
digamos que de entrada tendríamos que decir, en principio habría que decir que la persona no se puede exonerar de pagar la cuota de administración por fuerza mayor, porque a una obligación que es de carácter dinerario no se le puede aplicar el régimen de la fuerza mayor. ¿Qué se ha estado manejando frente a esa circunstancia y a todas las connotaciones? Le estoy hablando estrictamente lo jurídico, no lo conveniente, ni lo social, ni el deber ser de la situación. ¿Cuál es el deber ser de la situación? Me parece que es la conceptualización que se ha estado manejando en este momento, y es que debe haber un acuerdo entre partes de manera que no se perjudique ninguna de las partes intervinientes, porque qué tal que todos los propietarios de un edificio dijéramos, no, es que todos estamos muy mal, la situación nos está golpeando, no volvemos a pagar cuota de administración. En el entendido de que hoy en día pues podemos tener esta actividad que estamos teniendo soportados en qué, en que estamos viviendo en una propiedad horizontal la gran mayoría, por no decir todos, en que se están sosteniendo unas zonas comunes, en que tenemos una vigilancia en la portería que nos da la tranquilidad de que no se nos van a meter al edificio, en que de alguna manera las medidas sanitarias se están asumiendo y se están llevando a cabo en las copropiedades porque estamos pagando las cuotas de administración. Ahora, si estamos hablando de la simple condonación de intereses de mora, pues si cabe la posibilidad de condonar intereses de mora en un evento que no es de contingencia, yo pensaría que perfectamente se podría plantear la posibilidad de condonación de intereses de mora, y eso podría ser parte de los acuerdos a los que llegaran en un momento determinado ciertos copropietarios con las copropiedades, en el sentido de decirle, vea, yo no le voy a poder pagar toda la cuota, pero le voy a pagar la mitad, y el próximo mes le voy a pagar la otra mitad, pero apúnteme ahí en la cartera, porque esto no debe durar toda la vida y en algún momento me voy a poner al día con la copropiedad. Desde el punto de vista más de lo que se está manejando y digamos de un reflejo de otras problemáticas que se están dando, porque es digamos, la misma inquietud que hay en materia de arrendamientos, la misma inquietud que hay en materia de ejecución de contratos que tengan que ver con la transferencia de inmuebles. Esa situación frente a la cual lo que estamos llamados o lo que estamos pensando es en un deber de solidaridad más allá de las meras consideraciones jurídicas, porque si nos vamos a la consideración jurídica, la obligación dineraria, como les digo, no tiene una fuente de exoneración en cuanto a su pago por el evento de fuerza mayor, y que incluso se discute, hay mucha gente que discute que el COVID sea un evento de fuerza mayor, que es otra situación completamente diferente. Pero igual, frente al tema de obligaciones dinerarias, como es del pago de cuota de administración, sí creo que el tema es más pacífico que frente al cumplimiento de otras obligaciones. Y el segundo tema, perdón, me perdí, la segunda pregunta de esta intervención era ¿cuál, María Alejandra? Perdóname. La primera era sobre los intereses y la segunda era que si era pertinente que el Consejo de Administración postergara el cobro de una cuota extraordinaria por la contingencia o teniendo como base la contingencia. Totalmente, totalmente. Pues es que habría que analizar, pues obviamente, qué fue lo que dio origen a la cuota extraordinaria, porque si estamos hablando que estamos recogiendo una cuota extraordinaria para terminar un gimnasio en la copropiedad que no podemos usar en este momento porque lo tenemos suspendido, o para reparar una piscina que tenemos suspendido, pues obviamente yo diría que no lo dudemos, no dudemos que eso es lo que hay que hacer en este momento, suspender el cobro, porque habría que privilegiar el uso de recursos para otros temas. Si esa cuota extra es para temas que tengan que ver con mitigación de la contingencia, me quedaría la duda, porque finalmente lo que estamos privilegiando es tratar de solucionar el tema en el que estamos inmersos en este momento. Pero la cuota extra puede tener muchos orígenes. La cuota extra puede tener muchos orígenes. Entonces, casi que para responder esa, analizar, y pensaría uno en principio que sí, pero analizar efectivamente cuál es el origen de la cuota extraordinaria. En Fíjense línea que con eso esa, va, perdón, perdóname, sí. yo hago una acotación ahí fuera del tema. Eso también va muy de la mano del otro punto del decreto en materia de propiedad horizontal, que es el fondo de imprevistos. El decreto está planteando la posibilidad de usar el fondo de imprevistos, que es básicamente lo que hacemos para no decretar cuotas extraordinarias cuando se presenta un imprevisto en la propiedad horizontal. Entonces, el decreto está reconociendo esa situación y
y está diciendo, hombre, para no tener que acudir a decretar cuotas extraordinarias que van a ser muy gravosas para los propietarios, démosle mayor flexibilidad al uso del fondo de imprevistos, obviamente limitado a temas que tengan que ver con atender la contingencia en aspectos que tengan que ver con pago de personal, que es esencial para la copropiedad, con el mantenimiento, con el pago de los servicios públicos. Entonces, fíjense que esa circunstancia que está pues en la mente de quien hizo la pregunta, también está planteada en ese decreto que tenemos, como les digo, a puertas de salir. Ese sería el segundo tema que está regulado en materia de propiedad horizontal de ese decreto. En línea con esta consulta nos preguntan que si hay posibilidad de que las copropiedades no cobren el incremento por el periodo de la contingencia. Yo pensaría que sí, pero es una decisión que van a tener que hacer con mucho cuidado las copropiedades para no ir a desfinanciarse. Supongamos que, digamos, aterrizando un poco más el ejemplo, la copropiedad se alcanzó a reunir, digamos, en el mes de febrero y decretó o aceptó pues el incremento que estaba previamente establecido en el reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, IPC o el incremento del salario mínimo. Entonces se llega al pago de la cuota de, digamos, la de marzo se alcanzó a pagar normalmente, entre comillas, pero llegamos al mes de abril en el que ya sí nos vimos abocados a tener que analizar el tema otra vez. Y se ve que en un momento determinado esa cuota extra, si no genera una desfinanciación, porque es que también estamos viendo lo que sucede en propiedades horizontales con respecto a los bienes comunes, que el no uso de ciertos bienes comunes generan que ciertos gastos que se van a hacer, aún gastos establecidos presupuestalmente, no se tengan que hacer. Entonces, probablemente yo puedo, como administrador o como consejo de administración, equilibrar en la balanza qué voy a dejar qué gastos voy a dejar de asumir, y esa sería, digamos, la labor que deberían hacer administradores y consejos en esta contingencia. No asumir lo que no tengo que asumir, no tengo que darle mantenimiento a la piscina, no tengo que darle mantenimiento a ciertos bienes comunes que no se pueden usar en la contingencia y privilegiar otros que tienen que ver con la contingencia. Y en esa medida, si yo logro balancear mi presupuesto, perfectamente podría suspender el incremento, pensando en suspenderlo, no aplicarlo, no en no aplicar ese incremento, porque eso sí representaría probablemente una desfinanciación importante para la copropiedad. Perfecto. Nos preguntan también que si en caso de que no se realice la asamblea no presencial, ¿qué pasaría entonces con los términos y con la no realización de la asamblea a la fecha? El decreto nos está permitiendo hacer la asamblea presencial hasta un mes después de vencido el decreto, el término de la emergencia. O sea, a partir del 17 de abril, si no se prorroga la emergencia, tenemos que tener eso claro, si no se prorroga la emergencia, tendríamos un mes para hacer las asambleas que tenemos pendientes. Un mes. Eso lo tenemos en el decreto. Ahora, supongamos que por alguna razón ese decreto no saliera un mes a partir de que haya culminado el término de la emergencia, que son 30 días a partir de la vigencia del decreto que instauró la emergencia. Entonces, digamos, ¿qué sucede si no se hace por alguna razón en ese mes la asamblea? O si se prorroga la contingencia, pues si se prorroga o si no sale el decreto. Yo pienso que pasada, digamos, la situación de cuarentena y estando posibilitada la posibilidad de reunirnos, esas asambleas ordinarias se pueden hacer en cualquier momento. Porque es que está bien. ¿Cuál es el espíritu del legislador de establecer ese término tan perentorio para la realización de las asambleas de propietarios? Yo pensaría que es un tema más de orden y un tema más de que la copropiedad esté acorde, digamos, con el calendario tributario y con el calendario contable del país en un momento determinado. Pero es que en este momento tenemos trastocado el calendario contable, el calendario tributario, todo. Entonces uno pensaría que sería absurdo restarle validez a una asamblea ordinaria que se reuniera, por decir algo, dentro de mes y medio o 2 meses,
por fuera de lo que diga el decreto y obviamente por fuera del término que establece la ley. Porque lo que, digamos, lo que determina el contenido y cuál es el objetivo de esas asambleas es aprobar los balances, aprobar los estados financieros, mirar la situación general de la copropiedad y decretar las cuotas para que la copropiedad pueda seguir funcionando. ¿Por qué no podría hacerse eso en cualquier momento en que se pueda hacer? O sea, cuando ya no estemos en cuarentena, independientemente de que lo tengamos regulado en un decreto o no. Yo no vería una razón para restarle validez a la asamblea ordinaria en esa hipótesis que estoy planteando. Todo lo contrario, me parecería digamos, una situación, digamos, irreflexiva e irracional frente a lo que estamos viviendo en este momento. De pronto hay como acotación, pues todos estamos a la espera de este decreto que nos han anunciado tanto, han dado entrevistas, pero siguen sin publicarlo. De pronto ahí como para que tengan un marco de referencia, si sale o no sale el decreto, está también la circular 002 de Supersociedades, que habla del mismo término que informabas, que es un mes, pues que debe realizarse dentro del mes siguiente a la finalización del estado de emergencia sanitaria, como para tenerlo en cuenta. Nos preguntan por acá que si, no, esta ya la respondimos, que si el revisor fiscal no está de acuerdo con parar los cobros extraordinarios por la emergencia, ¿se debe atender lo que dice el revisor o se puede proceder? Yo creería que se puede proceder. El revisor fiscal no es, digamos, en la ley 675, salvo que en una circunstancia muy extraordinaria sí lo hayan consagrado en los reglamentos, que no es lo que uno ve normalmente. El revisor fiscal, su función, aunque es vigilar que el funcionamiento contable y tributario de la copropiedad se haga de conformidad con las leyes, no es el llamado a ordenar el pago. Finalmente el pago lo aprueba la asamblea, lo instrumenta el consejo y lo ejecuta el administrador. Y tiene un límite y tiene un marco que es el presupuesto. En el tema de cuotas extraordinarias tenemos una decisión de la asamblea de propietarios frente a ese pago, que a quien le corresponde decidir si modifica, si mantiene, si altera, es a la misma asamblea de propietarios. O sea, el revisor fiscal puede tener una opinión contraria y deberá dejar las constancias, que esa es, digamos, la razón de ser de la revisoría fiscal, dejar constancias e informar. Podrá dejar constancias y podrá informar, pero no creo que él pueda oponerse, salvo que, como les digo, en un reglamento de propiedad horizontal que sea, digamos, que tenga una redacción que no es frecuente, que no es normal, se le haya dado esa potestad al revisor fiscal. Perfecto. Y por último, tenemos una última pregunta donde nos dicen, nos consultan, que si para el llamado de atención previo a imponer una conducta tipificada como multa en el reglamento, debe ser este llamado de atención realizado por la administración de la copropiedad o debe ser realizado por el consejo, que es el encargado de imponer la multa. Por el administrador, o sea, el requerimiento para que se ajuste a la copropiedad es un requerimiento que debería hacer el administrador y deberá incluirse dentro, digamos, del paquete que haga parte del análisis del consejo a la hora de imponer la sanción. Casi que si el consejo ve que la administración, que es el encargado de estar en el día a día de la administración, no efectuó ese requerimiento, debería abstenerse de continuar adelante. Como les digo, en esos casos en los que uno diga que sí debería aplicar el requerimiento. Porque ahí les vuelvo a reiterar el ejemplo de la fiesta. Pues, ¿para qué el administrador va a requerirlos cuando ya la fiesta se hizo? Entonces, digamos que esa medida, eso habrá que entenderlo y habrá, aunque mi recomendación es siempre tenerlo en el radar, habrá circunstancias en que definitivamente no se podrá hacer el requerimiento previo o pensar que la única manera que uno vaya a sancionar es haciendo el requerimiento previo, es desnaturalizar el mismo procedimiento sancionatorio. Cada caso en particular tendrá que ser analizado. Perfecto, doctor Federico Benjar, muchísimas gracias por la conferencia. Son temas de muchísima actualidad y mucho interés y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por siempre cumplir con esta cita. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno.